y deficiente en el aprendizaje. Pero bueno, eso es una historia, una cuestión de él. La idea era que con los tratamientos se podía proporcionar un programa correctivo de condicionamiento operante, o sea, poder cortar la relación entre B y C y tener otra relación entre B y otra C, mediante refuerzos y recompensas para modificar la conducta disfuncional. El grupo exitoso con el que trabajaba Skinner era con niños autistas. De hecho, el tratamiento que se usa hoy, el ABA, desde conductismo, es este mismo tratamiento que él diseñó. Y funciona muy bien. Funciona muy bien cuando está bien aplicado. Cuando está mal aplicado es un desastre, pero funciona. Creo que la tasa de funcionamiento es del 65, una cosa así, 65%, que es más alta entre todos los tratamientos. Bien. El segundo teórico es el viejo Hans Eysenck, que emigró de Alemania a Inglaterra después de la Segunda Guerra. Él decía que las problemáticas de los pacientes no eran provocadas por procesos inconscientes, sino que el comportamiento perturbado constituía el problema en sí mismo. Yo ahí le puse al abuelo Simpson con una pequeña viñeta abajo que habla al final sobre el psicoanálisis. Eysenck era un acérrimo, un asqueroso odiador del psicoanálisis. Lo detestaba el psicoanálisis, se le escapaba por los poros. Veía un psicoanalista y lo mataba. Los odiaba tremendamente. Él decía, ahora voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Él decía que los trastornos derivan de un aprendizaje disfuncional, de una predisposición genética y de un ambiente desfavorable, o sea, de cualquier cosa. Si lo vamos a pensar de esta manera, puede venir de cualquier cosa. El tratamiento era el desaprendizaje de la conducta problemática. Acá hay un problema. Eysenck a esto le decía desaprendizaje, hoy no se llama más así, se llama extinción a esto, pero él creía que se podía desaprender algo y ahora sabemos que no, lo que aprendimos no se puede desaprender, queda siempre en nosotros. Lo que podemos hacer es otra cosa, pero no dejamos de aprender cosas, o no podemos borrarla. El grupo exitoso con el que él trabajaba eran los trastornos de ansiedad. Y por esto mismo, él publica un artículo en el 52 cargado de una fuerte crítica del psicoanálisis por su falta de fundamento empírico. Digo bien. ¿Qué hizo Eysenck? Agarró el caso de el pequeño Hans, o de Juanito de los Caballos de Freud, y explicó cómo es que el tratamiento funciona más allá de lo que Freud dice. Ustedes por ahí el caso no lo conocen. El pequeño Hans era un niño que tenía fobia a los caballos y Freud lo trata a través de correspondencia a través de su padre. Y el niño después desarrolla, la fobia se le cura y está todo bien. Ahora, este estudio de Eysenck tuvo sus detractores, porque no solamente por el fuerte sesgo del autor, sino también porque los mismos conductistas le explicaron a Eysenck cómo es que el tratamiento de Freud funcionó por algo que se hace en el tratamiento de fobias con los niños, que se llama exposición verbal. Hans, el pequeño Hans, cuando hablaba con su papá, le decía todo el tiempo, ¿sabes que me he pensado? Y habla tal cosa. ¿Sabes que me he pensado? Y habla tal otra. Y lo que hace es hablar del caballo. Esto es una de las maneras con las cuales se trabaja con niños en conductismo. Cuando tienen fobia, se los hace hablar, porque hablar los hace exponerse a aquello que tienen miedo, y el miedo eventualmente desaparece. Ahí sé que esto no lo pudo ver, pero esto es interesante porque dentro de la misma terapia conductual empezó a aparecer la idea de que tenemos que revisar nuestros propios supuestos. Porque cuando decimos que algo no funciona, tal vez esté funcionando por otra cosa, y cuando decimos que funciona, tal vez no esté funcionando por eso. Entonces, esto no es los teóricos que después le criticaban a Eysenck. Su estudio no era para darle la mano al psicoanálisis en realidad, sino para poder decirle, che, ojo que estamos diciendo cualquier cosa. Y lo que hizo Freud funcionó por esto, según
los conductistas. Entonces, es este punto el que comienza con la investigación en psicoterapia. Es este punto en donde los propios terapeutas, en este caso comportamentales, empiezan a pensar su propio accionar. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Yo pensaba en pasárselos el estudio de Einstein, que es un embole. Pero está bueno cómo lo desfenestran después sus propios pares. El tercero, Joseph Volpi. Volpi es el que desarrolla la teoría de la inhibición recíproca, que la idea es, tratando fobias, es que el miedo que una persona tiene puede reducirse por la exposición paulatina con ese mismo miedo antes haciendo algún tipo de relajación. Se llama relajación muscular progresiva, la que hace Volpi. Es un ejercicio, no importa esto. Hoy esto se denomina de sensibilización sistemática, es la técnica exitosa en el tratamiento de las fobias. Y ahí está March con su miedo a volar. Bien, estos son los tres teóricos más importantes del campo conductual de TCC. Estos son los logros y límites de la terapia comportamental. Son técnicas basadas en evaluación empírica comprobable y aceptada científicamente. Esto es importante por algo que vamos a hablar en un rato, tal vez, o en la clase que viene. La evaluación rigurosa de efectos terapéuticos, el progreso en reducción de ansiedad, trastornos infantiles y mejora la calidad de vida en discapacidad, formación sistemática de profesionales bajo técnicas validadas científicamente, pero hay un problema. Y el problema es la depresión. Mientras se está desarrollando todo esto, piensen, esto arranca en los 50, estaban volviendo los primeros... Esperen que voy a sacar esto. No, está bien. Estaban volviendo los primeros soldados de Europa a Estados Unidos. Después, no sé si saben que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en Europa seguían ejércitos ocupando el territorio y empezaron a volver, y todos los que volvían con lo que se llamaba neurosis de guerra, hoy trastorno por estrés postraumático, y con depresión. Y lo que veían era que lo que estaban usando no funcionaba para la depresión. Entonces, ahí empieza todo el desarrollo de una teoría nueva que va a ser parte de la clase que viene, que es la teoría cognitiva. Pero es este fenómeno extraño en ese momento llamado depresión, para la gente que volvía de la guerra, el que arranca con esto. Ahora, algunas cuestiones antes de cerrar la clase. Yo estuve hablando mucho de conductismo, esto es lo que les dije en una clase de AT3. El conductismo es una filosofía y una ciencia. En ambos casos es realista, porque la idea es que el hecho existe independientemente de ser conocido. Es monista, solo existen entes de una cualidad, no hay realidad doble, no hay alma y cuerpo. Para el conductismo no hay mente y el contextualismo con esto se va a pelear un poco. Y es materialista, la realidad es solamente material, por lo tanto la ciencia solo debe ocuparse de lo material. Esto es lo que lo diferencia del psicoanálisis. El constructo del inconsciente no es un constructo material, entonces no puede ser abordado por el conductismo. Hay cosas inconscientes por el conductismo, es lo que se conocen como respuestas automáticas, pero no es causal de algo, porque para el conductismo todo es una sola cosa, entonces todo trabaja al unísono. Esto es una diferencia importante a tener en cuenta con el psicoanálisis. Esto que les decía antes, que no importa definir la conducta para estudiarla, sino que debe ser estudiada en sí misma. De ahí esta idea del término radical, estudiarla en su misma raíz. Por eso se estudia por la función que tiene con las variables ambientales, y no es depresión o ansiedad. La función de la conducta excede al nombre que le asignamos. El nombre es arbitrario, se le puso ese nombre porque sí, se podría haber llamado zapato verde y sería lo mismo. El tema es la función que cumple. Se trabaja sobre la función sin importar mucho la definición, aunque sí es necesario para la interconsulta con otras especialidades. Esto es lo que va a tomar la mal llamada tercera hora, para compensar la complejidad y multicausal del malestar en general y la salud mental en particular frente a los problemas inherentes al modelo cognitivo.
Uy, y me fui uno más. Ahora, estamos hablando de DSM, estamos hablando de trastornos, etc. En salud mental e investigación hay 3 enfoques básicos. Estamos hablando en salud mental e investigación desde TCC. Está el modelo DSM, ahora el DSM-5, el Research Domain Criteria, que es el del medio, es el enfoque que el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos pretende para las investigaciones, especialmente las actuales, y después el de red causal compleja. No les voy a explicar todo el cuadrito. La idea básica es que tanto el DSM-5 como el Research Domain Criteria tienen una idea de que hay una entidad patológica subyacente y que para algunos serán disfunciones en procesos genéticos y demás, otros serán trastornos en circuitos cerebrales. La diferencia con TCC, con la psicoterapia, es que los síntomas y las conexiones entre ellos son complejas y existen como sistemas, no se las puede aislar. Por eso es que el TCC no trabaja con los síntomas. Y es una respuesta que yo no podía dar antes. Cuando algo me preguntaba o me decía esto, de que TCC trabajaba con los síntomas. Nosotros no trabajamos con los síntomas, trabajamos con todo, tratamos de trabajar con toda una red muy compleja. Y la idea directriz de pensar esto es una guía para tomar decisiones. DSM y el Research Domain Criteria son de utilidad limitada. No están pensadas para la clínica. El DSM no está pensado para la clínica, está pensado para definir un problema. Y después, depende de lo que diga en este caso el psiquiatra, quien trabaja con eso. Bien. Eso es todo. Ahora abro para preguntas, terminamos muy temprano, pero la idea es que ustedes puedan preguntar todo esto, es bastante diferente de lo que lo vinieron viendo y se dejen dudas. Yo no entiendo el concepto de depresión como lo aborda la terapia cognitiva conductual, eso es lo que no entiendo. O sea, estamos hablando de conductismo, no de terapia cognitiva conductual. Bueno, para el conductismo. Hay un problema porque el conductismo no abordaba la depresión. Bueno, mencionaste un momento de depresión. Sí. Y lo mencionaste como que no sé si no era un síntoma, si era un síntoma, no entendí nada de eso. Lo importante no es definir la conducta como depresión. En el ABC, que B sea depresión. Eso es un nombre, a nosotros nos interesa eso, lo que nos interesa, si fuéramos conductistas solamente de esta época, es poder determinar cómo una conducta se relaciona con sus antecedentes y consecuencias y ver cómo cambiarla. A mí no me interesa si está deprimido, si está ansioso. Yo antes había dicho que la depresión es una conducta que se separa de sus consecuentes. Bueno, ese es el punto. Si yo tengo una conducta que me impide accionar sobre el ambiente, hay un problema, porque mi conducta necesariamente se relaciona con un ambiente, si no me impide cambiarlo. Es muy complejo pensar en depresión en estos términos. En realidad hay que hablar desde la tercera ola de esto. Por eso no la podían entender. Por eso aparece la terapia cognitiva en el medio. ¿Cómo puede ser, decían los teóricos, que una conducta se desprenda de sus consecuencias? Y puede ser porque la conducta está encerrada en sí misma. Es lo que el cognitivismo llama rumiación, que es una conducta autorreforzante. No sé si llegué a responder tu pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Todo esto que vimos es teoría comportamental, teoría, o sea, conducta, teoría de la conducta. Todavía no estamos en cognitivo-conductual, ni tercera hora, o sea, es... Cognitivo-conductual es el nombre de la familia. Claro. Esto es terapia conductual.
O fue la terapia conductual hace muchos años. Hoy ya no es más así. Después viene la etapa cognitiva, después viene lo que mal se llama tercera ola. Vamos a ver por qué mal se llama tercera ola. Entonces, primero es conductual, después es ¿Mm? cognitiva sola y después tercera ola, perdón. No, Eso. después es cognitivo-conductual y es un problema porque para los conductuales lo cognitivo es conducta. Claro. Los cognitivos van a decir, no, lo más importante es la parte cognitiva. Después la tercera ola va a decir, ojo que esto no es así. Es una pelea, por eso es una bolsa de gatos, por eso les digo que es una bolsa de gatos, porque es una pelea constante entre ver quién tiene el nombre más lindo y la verdad que no funciona así. Pero bueno, es lo que se dio. Pero esto que vimos es terapia conductual, terapia y teoría conductual. El padre de todo esto es Skinner, los otros más o menos que lo siguieron un poco. Y después lo que sucedió es que lo leyeron mal. Empezaron a pensar que el esquema ABC era la realidad de un ser humano y lo empezaron a hacer mal. De hecho, la terapia cognitiva toma algo de esto y empieza a hacer agua. Esto que decías vos antes, que trata el síntoma, ahí tenías razón. El síntoma en depresión es puramente cognitivo en una parte. Y si vos trabajás con eso, te olvidás de todo lo otro. Y si te olvidás de todo lo otro, vuelve. Porque la depresión es mucho más que pensar. Es Sí, mucho más que sentirse mal. Es lo mucho que no, más que quedarse. lo que no entiendo, igual capaz viene después eso, en el resto de las olas. Porque, o sea, vos tenés una conducta que es disfuncional, supongamos, ¿no? O Sí, que para. pero ya la tenés adquirida y no podés volver a, o sea, ya está aprendida por lo que vos dijiste. Sí. ¿No se puede trabajar a esa conducta, hacerle una función positiva? Por ejemplo, con eso que vos tenés que, o sea, transformarla, ya la tenés, pero en Sí. algo que no te cause... Bueno, las personas que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, a veces tienen un objetivo, no, estoy diciéndolo mal, un foco muy intenso en una actividad. Por ejemplo, no sé, nadar, ¿no? Lo que sucede es que como el foco es muy intenso pero dura poco, lo que tenés que hacer es ponerle una zanahoria, si querés, adelante cada tanto tiempo. Entonces lo que tenés que hacer es federarlo. Entonces esa conducta, que puede ser hiperactiva, se transforma en algo positivo, entre comillas, porque le permite seguir. Es muy polémico pensarlo de esta manera, pero sí se puede transformar, en estos casos en particular. Igual, el que una conducta sea disfuncional es un término muy de la terapia cognitiva, porque la terapia cognitiva cree que hay cosas que son funcionales y cosas que son disfuncionales. Ok. Para el conductismo son conductas. Claro, yo justo estoy acompañando a un nene con TEA que capaz se tira al piso, bueno, no sé, Ajá. doy este ejemplo, por eso lo pienso, porque es mucho TCC eso, Uh-huh. o que grita, o qué sé yo. Entonces, digo, capaz es algo que necesita hacer para regularse, es algo que se necesita y que se aprende. Entonces digo, en vez de inhibir eso, usar eso en un ámbito en donde se pueda usar, o sea, ¿entendés? Por ejemplo, Es está que el bien, tema querés es, gritar, tema es justamente, grita, pero se grita en este lado, ¿te ¿entendés? acordás de de las cuatro relaciones? Eran dos de refuerzo, dos de castigo. Sí, Si vos castigás, que es inhibir, no aprendés. Aprendés a evitar el castigo. pero eso en todos Eso los en, seres humanos. eso en todo, en TEA también. ¿Está bien? Sí, está bien, en todos los seres humanos se aplica, o sea, está bien. No hay que castigar, lo que hay que hacer es reforzar. En TEA se llama reforzamiento de conducta opuesta. Reforzamiento diferencial de conducta opuesta. Tenés que reforzar una conducta diferente o reforzar esa en otro contexto. Esto es lo poco que yo sé de cómo trabajaba, yo no soy experto en ABA.
pero se trabaja de esa manera. No sé si contesté con esto. No, está bien, estaba pensando en eso, en que capaz se tiende a, no sé si es un síntoma o qué, o es una necesidad a inhibirla porque no es acorde a la normativa, a la normalidad. O sea, eso es lo que a veces me hace un poco de ruido con el TCC, que capaz me equivoco. Como que se intenta adaptar a lo que es normal o a lo que en TEA, me parece, a lo que establecemos como normal, los normales, sí, es ¿entendés? Es así. Y se deja de lado las necesidades. Entonces, como que termina de no ser una inclusión, no es una inclusión, ¿entendés? Es como adaptar al pibe a ¿Inclusión lo a que dónde? pretendemos que haga, ¿entendés? ¿A dónde y con qué términos es inclusión? Por eso, para mí no es incluir, es que todos seamos parte de él, ¿entendés? O sea, adaptarnos a él. Pero con el TCC me da, no sé si me equivoco, me da esa sensación de que se intenta que él se adapte a la norma y, Sí. ¿entendés? Por eso es ese como es que el me hace problema. ruido. Lo que sucede es que los tratamientos que hoy se usan acá, en todos lados se usa, son de corte cognitivo. Y todos los tratamientos de corte cognitivo tienen esta idea de que hay que corregir algo para estar de acuerdo a la norma. Entonces tienen una visión muy deficitaria de la conducta. El conductismo no, el conductismo es conducta, no importa cómo sea, no nos interesa, te molesta, te jodés, eso es otro tema. Entonces, esa visión deficitaria lo que va a crear es un tratamiento para adaptar al sujeto a una norma. Y ahí es donde te perdiste. Porque la idea termina siendo el sujeto piensa o hace mal y debe pensar o hacer bien. Entonces, termina siendo algo como muy coercitivo. De hecho, hasta yo les decía esto de que dentro de TCC, de la familia TCC, está esta impronta de estudiar los tratamientos. Bueno, en terapia cognitiva había un tratamiento sobre depresión, que es el tratamiento estándar de Beck. El tratamiento estándar de Beck tiene 3 patas. El farmacológico, reestructuración cognitiva y activación conductual. La reestructuración cognitiva básicamente es ayudar a los pacientes a que salgan al mundo y comprueben que lo que ellos piensan es erróneo. Bueno, con el tiempo, las personas que trabajaban en depresión, yo me especializo en depresión y ansiedad, esto es algo con lo que uno arranca estudiando, las personas que trabajaban con depresión se empezaron a dar cuenta de que había algo de la reestructuración cognitiva que no funcionaba, de que si vos imprimías más esfuerzo en activación conductual, no hacía falta tocar la reestructuración cognitiva. Y de hecho, lo que el cognitivismo llama reestructuración cognitiva es algo así como un desaprendizaje de la activación conductual. Entonces eso desarrolló otro tratamiento que se probó y que se dieron cuenta que funcionaba mejor que el tratamiento de Beck y mejor que la terapia farmacológica. Este tratamiento es un tratamiento de tercera ola que se llama BATD o activación conductual para depresión. Pero lo que pasaba era que para la terapia cognitiva la gente pensaba mal y por eso se deprimía. Y no es así. Vos si estás metido en el medio de una guerra y te están cagando a tiro y te mataron a tu familia y no tenés que carajo comer, no estás pensando mal. Tenés un contexto de mierda. Y si no te deprimís es porque algo raro está pasando. A no ser que seas el que venda las armas, en un contexto tan aversivo, no te podés sentir bien. Entonces, la normalidad se empieza a pensar desde otro lado, no desde nos adaptamos al contexto que queremos, sino cómo nos vamos relacionando con ese contexto. Y ese contexto depende de un montón de cosas. Esto me estoy adelantando, es parte de la tercera clase. Pero sí, es lo que decís vos, los tratamientos de corte cognitivo
son muy correctivos, son muy coercitivos en una parte, extremadamente coercitivos. Leer que una persona está pensando mal debe ser una de las peores cosas que le puede pasar. Si quieren, después les muestro lo que es el tratamiento de Beck y hay cosas que no se pueden hacer. Sí, me parece igual eso importante, capaz, no sé los demás qué opinan, porque trabajamos sobre todo con, hay muchos pedidos de ATs con chicos, ¿viste? En el contexto escolar, Sí. en donde, y no solamente con TEA, me refiero, TDAH, o vos justo Mari que tenés trastorno, un TOD, trastorno posicionista desafiante, y que muchas veces, o un TEL, alguien que tiene algo, viste, de problema de lenguaje, que pensarnos nosotros en decir, bueno, ¿qué necesita ese chico en ese contexto que capaz no se le está dando desde lo que sea, ¿entendés? No sé, en vez de cohibirlo, decirle, no, esto está mal, vos tenés que sentarte y quedarte acá, qué sé yo, bueno, pensar un poco en eso también. Nada, me parece importante, nada, me Por parece. supuesto. Y no, y con cualquier acompañado, con, o sea, con alguien con psicosis, con lo que sea, no sé. Con psicosis ni hablar. Con psicosis ni hablar. Los tratamientos cognitivos de psicosis son. Vayamos a refutar qué. ¿Qué tenés que refutar? No hay que refutar nada. Hay que acompañar y punto. Por eso, la segunda ola o la segunda etapa arranca con la depresión, pero se queda corta al toque. Funcionó muy bien, permitió un montón de desarrollo. De hecho, Beck trabajó hasta que se murió hace un par de años, o un par de años largos ya. Pero hizo agua en muchas cosas y hoy se lo está cuestionando bastante en muchas de estas cuestiones, de estas cosas de pensar mal, de que el pensamiento es incorrecto. Cuando veíamos, recién veíamos algo acerca de la regulación emocional y cuando vimos DBT, la idea era justamente no jugar con esto, sino poder hacer lugar a esto, poder reaccionar de otra manera. Bien, no sé si hay más preguntas. ¿Yo puedo preguntarte algo? Sí. Respecto de los diagnósticos, ¿se usa el DSM? Sí, lamentablemente sí. Ok. Lo que estaba viendo es que la terapia conductista es contemporánea al surgimiento del DSM. Sí, ¿Siempre se usó el DSM? sí. Ok. Sí, porque el DCM era lo que permitía la investigación. Este es el gran problema, es que eh, para validar tratamientos tenía que tener un correlato en el mundo médico. Y la psicoterapia nunca quiso estar al lado del mundo médico. De hecho, Lacan, una de las cosas que hizo fue pelearse con todo esto. Sí. Pero allá también, en Estados Unidos, pasaba lo mismo y no había manera de entrar si no era con esto. Entonces, bueno, validamos para depresión, listo, le ponemos el sello, chau, andá, fíjate qué te van a decir y después trabajamos por nuestro lado. ACT, de hecho, trabaja desde otro lado completamente diferente, hace una especie de diagnóstico que es muy del marco teórico, no Claro. del DCM, que es como lo pensamos nosotros, pasa esto, esto, esto y se terminó. Después tendrá un correlato para lo que es la interconsulta, lamentablemente, en un sistema que está todo interconectado para que sea la psiquiatría la estrella. Entonces ahí tenés un problema. Los tratamientos también están estandarizados porque la obra social es la que pone la plata, en realidad no, son los usuarios, pero pone la plata para que sea tanta cantidad de tiempo, porque si no es demasiado. Entonces, nada, hay muchas cosas para revisar sobre cómo se hace diagnóstico, eso es cierto, siempre se pensó esto. Y va a estar, lo vamos a ver en la tercera de las clases, pero la idea hoy es ya dejarlo como una pieza de museo y hacer otra cosa, porque también no funciona. Si nos ceñimos a esa nomenclatura y a la idea que hay detrás de esa nomenclatura, vamos a estar siempre haciendo agua porque el modelo va a quedar corto. Si lo que estamos pensando es una manera de aliviar el sufrimiento, etiquetarlo y ponerle categorías, no sirve. Hablemos del mismo sufrimiento y nada más. Pero bueno, sí, es cierto eso.
De hecho, hay una de las cosas que yo detesto del trabajo es cuando termino de hacer toda la etapa de evaluación, tengo que hacer una devolución y tengo que poner un cuadro con el nombre del diagnóstico. Y hay veces que no hay diagnóstico. El tipo sufre igual. Te desarma adelante. Y parece que está deprimido, parece que está ansioso. Y sí, es un significante que obtura más que algunas personas los calma. Sí. Algunas vienen buscando el diagnóstico. Yo quiero saber qué me pasa. Bueno, ¿cómo querés saber qué te pasa? ¿Vamos a hablar o querés la etiqueta? ¿Querés la etiqueta? Te la doy. En 3 sesiones te la doy la etiqueta. ¿Y qué hacemos con eso? No sé, yo creo que mucho. Perdón, pero eso es un tema cuando sos adulto, está bien, pero los chicos, los niños, es muy marcado. O sea, esto creo que Pero los padres buscan el diagnóstico muchas veces. por Los eso, papás que lo habíamos quieren visto saber qué tienen. con María, pero- con Vicky, esto de que se busca, no sé si tiene que ver con crisis de identidad, nadie sabe qué es, entonces un diagnóstico te dice lo que es tu hijo, ¿entendés? Es porque vivimos en un mundo donde el modelo médico imprimió muy fuerte. Imprimió muy fuerte. Mi abuela, cuando le moqueaba un poco y tenía un poquito de fiebre, se tomaba un caldito de gallina, no iba al médico. Pobre vieja que era una indígena. No hacía todas las boludeces que hacemos nosotros, de que vamos, sacamos turno, estamos 200 horas en la guardia para que no veas gripe, reposo. Ay, me dijo que tengo que hacer. Yo ya sé que tengo que hacer reposo. Ahora, lo que sucede con esto que decía Agus recién, es que vos fíjate que los padres vienen con la idea de tener un diagnóstico y, para hablar de conductismo otra vez, el conductismo lo que dice, no me importa el diagnóstico, veamos la función de esta conducta y si la queremos cambiar, ¿cómo hacemos para cambiarla? Pero no, ¿qué me importa el diagnóstico? Se puede llamar TEA, se puede llamar pollo, se puede llamar helicóptero, sanfaronia, y es la misma porquería. Lo que pasa es que le pones un sello, le pones una firma, viene el psiquiatra, te da 5 pastillas, chavo, hasta mañana y nos fuimos. Esto es como el conductismo empezó a encontrarse con un modelo que se lo pasaba por arriba. Y ahí es donde entra la terapia cognitiva, porque la terapia cognitiva en esto no es inocente. Acá hubo mucha determinación del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos para ver cómo se podía hacer para empezar a codificar tratamiento específico. Y ahí es donde arranca todo este despelote de TCC y el DSM se hicieron así. Y no sabemos cómo sacarnos de encima. Todos los tratamientos de tercera ola van a irse en contra de esto y van a decir esto no se puede hacer, hay que hacer algo completamente diferente. Por eso tienen nombres tan raros, terapia basada en la compasión, terapia basada en el amor y la amabilidad, qué sé yo, todas cosas que son horribles, son hermosas las terapias. Son hermosas las terapias, una de las intervenciones de Hoffman es hacer una caricia en el cachete a una señora, no sé si lo vieron hace poco eso. Lacan. Estamos en la misma. Sí. Estamos en la misma. Sí, igual de hecho más marketineros y ponerle otro nombre para convocar a la gente. Habría que ponerle un nombre. Pero de hecho, hasta incluso esto es importante de la tercera ola. Lacan toma mucho trabajo de Jacobson. ACT toma trabajos de los 70 acerca de contexto verbal, que son los estudios que Lacan no vio porque ya se estaba muriendo, pobre hombre. Entonces no llegó a esto, pero más o menos tenía que ver con esto. La terapia es completamente diferente, la acción de la terapia es diferente, pero la base teórica no se va muy lejos. Sí, no tiene el componente de lo inconsciente. Hay algo inconsciente, ya lo vamos a ver esto, pero como constructos teóricos son diferentes porque son de escuelas distintas. No estaba mal, qué sé yo. En la búsqueda de la verdad se van a encontrar con un montón de caras diferentes y para poder conocer van a tener que tomar a todas por válidas. No hay otra. Nadie tiene una receta. Esto es así y el mundo es así y se termina. Que es el problema del cognitivismo a veces. ¿Hay más preguntas?
les interesó la porquería que di. Traté de hacérselo lo más ameno posible, es lo que salió. Es mucho más complicado que esto, la terapia comportamental, muchísimo más complicado. Sí. No, yo te iba a pedir, si saber si se te puede molestar durante la semana vía WhatsApp o no sé, como para contactarte para consultar y demás. Sí, está el Bueno. mail, si no, pídanle o agréguenme al grupo y listo. Corta. Bueno, bien. Listo. Perfecto. Y la semana que viene vemos cognitivismo. La semana que viene terapia cognitiva. Terapia cognitiva. Y la que viene tercera ola. La otra vamos a hacer sistémica y la otra es el repaso y la otra es el parcial. Claro, Ok. bueno, hay que hablar de sistémica, perdón. Si quieres, vaya. Pero bueno, esto que vos hablabas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la sistémica y esto que vos hablabas del contexto? O sea, influye el contexto, entonces... La sistémica lo que hace es identificar pacientes. ¿Cómo? La sistémica lo que hace es identificar pacientes. Hay un concepto que se llama paciente identificado, que es el resultante de un sistema de comunicación particular. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, claro, no, contexto sería todo. La No hablamos de pacientes identificados, claro, hablamos de conducta. De conducta, está bien. Porque me sonaba esto, digo, esto que vos hablabas recién del conductismo. Entonces, o sea, como que te convendría hacer terapia con todo el contexto más cercano para decir, bueno, hacer algún cambio. Vos estás confundiendo contexto con el ambiente. El contexto puede ser vos sola. Vos sola con tu pensamiento. Vos sola con tu historia de aprendizaje. De hecho, ACT, iba a decir Lacan, ACT trabaja con un contexto particular que se llama contexto verbal. Es la historia de tu comunidad hablante. Cuando uno, qué sé yo, ejemplo de una persona que me consultó, es un hombre que no puede llorar, que no es que no puede llorar, no quiere llorar, porque los hombres no lloran, hombre de 60 años. Él creció en un contexto verbal que decía que los hombres no lloran, entonces tiene un problema de acercar cada situación que lo emociona, como puede ser abuelo, no se puede acercar a esto. Es tan fuerte ese significante, si se quiere pensarlo en términos del psicoanálisis, es tan fuerte, tan increíblemente pesado, que tiene que salir corriendo. Esto nosotros lo llamamos evitación. ¿ACT es tercera ola? Es tercera ola. Un invento del que inventó ACT. Una vez le hicieron una nota, dijo, ahora estamos en la tercera ola, todo bien, firmaron, empezaron a vender libros y los conductistas decimos, che, ojo, mira que no estábamos en esto, o sea, seguimos una tradición vieja, con teoría bastante vieja y cosas bastante nuevas, pero estamos en una tradición. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Ay, Clara justo había dicho algo, desde el tiempo que estás viviendo semejante situación, no sé en qué momento apareció este comentario. Perdón, Clara, no lo vi. No pasa nada. Fue en el momento que estábamos hablando sobre la normalidad de una conducta que vos decías que es algo que fuese él quien, la persona que vendiera las armas, que no puede decir que está bien la situación en la casa. Y yo digo que dentro de lo normalizado, entre comillas, hay que ver de hace cuánto están viviendo esa situación para que se haya normalizado, de nuevo, entre comillas, y no le parezca algo raro lo que vive. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que consultan las personas que vienen a terapia son cuestiones normalizadas y que una visión correctiva dirían que está mal. Qué sé yo, la conducta de beber es una conducta que se normaliza. Yo no soy quien para determinar que está bien o mal. Eso es un juicio de valor, no me corresponde a mí, yo no trabajo desde ese lado. ¿Vos la querés cambiar? Trabajá. ¿Vos no la querés cambiar? Listo.
Es un tema tuyo. Yo creo que es tema de cada paciente, o sea, lo que quiere ver o lo que quiere trabajar o así. Sí. Pero digo, como que hay cosas que no son normales, Ujú. y creo que cualquiera que lo ve la situación de afuera no son normales, pero está en cómo uno se lo hace ver al paciente esa situación. Es que no. A ver. Algo fundamental para todos los que trabajamos en psicoterapia es que nosotros no podemos trasladar nuestros valores o nuestro sistema de creencias. Para mí está mal que un pibe de 20 años se reviente la cabeza con falopa toda la semana. Pero yo qué sé. Eso es lo que yo creo. Si viene a trabajar algo y no toca ese tema, es un tema de él. Yo no puedo hacer otra cosa. Mi sistema de creencias no puede interferir con mi manera de trabajar. Es mío, es mi historia de aprendizaje. Pues veremos qué se puede hacer con eso. Si lo quiere cambiar, si no lo quiere cambiar. Qué sé yo. Por eso, no importa el nombre que le asignemos a la conducta. En este caso sería adicción. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es su función. Si vos te rompes la cabeza con falopa toda la semana, porque la vida te duele un montón, y yo qué sé, es lo que te sale, es lo mejor que te sale. Veremos, ¿querés trabajar eso o no lo querés trabajar? Es un tema tuyo. Volviendo a la consulta sobre los niños. ¿Importa que sea TEA? ¿Importa que sea esto? ¿Importa que sea lo otro? Puede ser que sí. El tema es qué hacen los padres con esto. ¿Querés que no joda más o querés ayudarlo? ¿Ayudarlo para qué? ¿Cuál es tu idea? Primero habrá que reconciliarse con ese niño. Y lo que pasa es que eso a mí me hace ruido, sobre todo en los niños, porque una cosa es un adulto que decide y que puede tomar sus propias decisiones, y después otra cosa me parece un niño, pues nada, sí, no puedes hacer mucho, pero un niño no puede decidir, es como que terminan decidiendo y ahí como que siento que queda todo medio desprotegido, Que vulnerados voy a como traer personas. a nuestro amigo Lacan y a nuestro amigo Freud un ratito. Ellos decían que nosotros no hacemos lo que queremos. De que la conducta en parte, la conducta no dicen ellos, que en parte o todo está determinado por cuestiones inconscientes. Nosotros entendemos que siempre hacemos lo mejor posible. Lo mejor posible es la conducta que mejor responde a las consecuencias en ese esquema ABC. Esa conducta que mejor responde a las consecuencias se ha automatizado, se ha vuelto inconsciente. No siempre hacemos y tomamos buenas decisiones. Hacemos lo que podemos, hacemos lo que nos sale. O sea, los adultos tampoco hacen lo que quieren. Vienen por una cosa, se van por otra. Es muy complejo. Vienen queriendo, estoy deprimido, te pueden decir, estoy deprimido, sí, bueno. ¿Y qué es lo que pasa con esto que vos llamás depresión? Contame un poco cómo va tu vida. Y mi trabajo es una mierda, estoy separado. Y bueno, habrá que ver algo de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, yo ya les habilité para que puedan leer el próximo bodrio de clase, que va a ser terapia cognitiva. Fíjense que las primeras preguntas de la guía se responden con la ficha que yo les mandé y se responde con las cosas que vimos. No se les va a pedir ningún tipo de elaboración compleja sobre estas cuestiones porque no es la idea. La idea es que entiendan cómo trabajaba esta línea de psicoterapia, que sigue trabajando más o menos igual en los conceptos básicos. El trabajo fue cambiando y fue cambiando mucho. La clase que viene vamos a ver cognitivismo. Nos vamos a pelear un rato con Beck. Si esto les pareció complejo, lo que viene es más complejo todavía. Hay mucho concepto. Vamos a tratar de hacerlo lo más
lo más ameno posible. Y si tienen preguntas, háganmelas llegar, y si no, las respondemos el lunes que viene. ¿Está bien? Bien. Bueno, estudien conductismo que entra para el proceso. Nos vemos. Chao, Darío. Buena semana. Chao, chao.